Hoje falaremos do agente secreto. Hola, meus amigos. Meus amigos. Como vai? Como vai? Oye, ¿cómo es? Hoy falaremos do agente secreto. Hola, amigos. Buenas tardes, noches, días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Síguenos en nuestras redes. Andrea, por acá, a mi lado izquierdo. Alebrí, por acá a mi lado derecho. Y nosotras somos Quemadito Podcast. ¡Qué mala intro! Bueno, como Bueno, ya lo amigos, saben, por si no leyeron el... Dieron clic y no leyeron el título del video, ¿eh? Ni escucharon los últimos 30 segundos de delirio que acabamos de tener con el traductor. Pero bueno, El agente secreto, ¿no? Esta es una película que se desarrolla en Brasil de 1977, cuando un hombre llamado Marcelo Alves viaja a la pequeña ciudad de Recife para esconderse de alguien que lo está persiguiendo. Y eso significa que debe mantenerse como alejado de su hijo para protegerlo. Marcelo en Recife encuentra refugio en una casa en la que una mujer le da asilo a otras personas que, como Marcelo, están huyendo de la dictadura o de otras amenazas. Y que forman una pequeña comunidad que encuentra la manera de como vivir y salir adelante, pues. Mientras se esconde, Marcelo busca respuestas sobre su origen y su historia familiar, pero poco a poco va descubriendo que Recife no es un lugar como para él ya quedarse, ya que no va a poder quedarse escondido por mucho tiempo, porque lo están buscando. Entonces, bueno, nos narra la historia de cómo él necesita salir del país y de llevarse a su hijo antes de que sea muy tarde. Eso es The Secret Agent 2025. No se equivoquen con The Secret Agent, que creo que es 1965, una cosa así. Y huele como 30 películas que se llaman El agente secreto. Sí, pero la más famosa es esa, pues. Sí, sí. Bueno, esta película fue dirigida por Clever Mendoza Filo. No sé cómo se dice, disculpas. El guión también fue hecho por él. Es un género, o sea, el género de la película es thriller político y también como drama histórico. La película dura alrededor de 40 minutos, 2 horas y 40. Es larga. Es larga y, bueno, el personaje. ¿Qué me pasa? El idioma principal es el portugués de Brasil. No confundir no confundir con portugués Portugal. Es el mismo portugués, pero son dialectos un poco distintos, tienen palabras distintas y cosas así. Reparto. Hablemos del reparto. ¿Quieres hablar del reparto? Solamente conozco al famoso Wagner. Exacto. Wagner Moura. A Warner Bros. A Warner Bros. Wagner Moura, que hace de Armando, que su nombre encubierto es Marcelo. María Fernanda Cándido, que se llama Elena. Gabriel Leone, que es Paulo. Hermila Guedes, que es Luciana. Alice Carvalho, que es Renata. Isabel Suá, que es Marta. Carlos Francisco, que es el agente del régimen. Y Udo Kier, que es el personaje extranjero, el que es un refugiado de La Segunda Guerra. Bueno, no es un refugiado, sino que es un judío que escapó de Alemania. Exacto. Sí, que es como costurero. Es como un costurero, algo así. Bueno, esta película, su estreno fue en Cannes, como que su premier, que fue el 18 de mayo de 2025. También se estrenó en cines en Brasil y Alemania el 6 de noviembre de 2025. En Estados Unidos tuvo un estreno limitado, que fue el 26 de noviembre de 2025. Y salió en plataformas digitales el 3 de febrero de 2026. Tuvo un presupuesto de alrededor de $5 millones y la recaudación que ha tenido hasta hoy en día fue de 16 millones. Y también, bueno, esta ha sido una de las películas más vistas por Mendoza Filo, con más de 1 millón de espectadores y superando su éxito anterior, Bacurau. Y bueno, con su estreno limitado que tuvo en Estados Unidos, también recaudó varios millones. Cuidado, tu barba. Estuve toda la película. Es verdad, a mí se me había olvidado eso. Viste, ya me dio calor. Me odio. Nada más para que me vieran mi cardigan. Estuve toda la película pensando en el baile de TikTok de Tubarao, que estuvo de moda cuando fue el Mundial de Messi. Qué bueno ese tren. Era increíble. Sí, la Pero verdad, bueno, sí. otra cosa es que le ha ido muy bien en las plataformas de ratings y en Rotten Tomatoes tiene 98 por críticos, 84 por audiencia, en IMDb tiene 7.9 y en Letterboxd tiene 3.9 de 5, casi 4, que en verdad es un rating alto.
Una locura. Una locura. Una locurita. Ah, y otras cosas que me quería mencionar de los actores. Wagner Moura es uno como que de los actores más amados en Brasil y también se hizo como que se dio a conocer porque él actuó en Narcos, la serie, ok. donde también actuó Pedro Pascal. Y otra cosa es Udo Kier, que es el actor que hace Judío. del judío, ya falleció, lamentablemente. Ay, ¿de verdad? The Secret Agent fue su última película. Falleció, creo que el año pasado. No sé si justo antes de... Bueno, me imagino que la fue a ver en el Festival de Cannes. Me imagino. Porque si no la fue a ver en el Festival de Cannes y no se la mostraron antes del estreno, nunca pudo ver su Murió película. el 23 de noviembre del 2025. Ok, bueno, tuvo chance de verla en Brasil si no la vio en el estreno o si no se la mostraron nunca. Pero bueno, esa fue su última película en la que actuó, según lo que encontré. Qué fuerte. No sé. Pero él actuó en más de 200 películas, una cosa así. O sea, Salen a Armagedón. sí. Obviamente, si están aquí es porque ya vieron la película. Así que Spoilers. muchos spoilers. Obviamente, vamos a hablar no solo de la película, sino de todo el contexto histórico en el que se rodea la película, porque aunque los hechos que vemos en la película son ficción, es decir, no es una película basada en hechos Exacto. reales, digamos que el tiempo y espacio en el que pasan todas estas cosas son reales y aunque a lo mejor no sea una historia tal cual que le pasó a una persona, es muy probable que muchas personas viendo esto, que hayan vivido la dictadura en Brasil, se sientan muy identificadas porque, bueno, fue, digamos, un trauma colectivo. Entonces, Contexto. empezamos. The Secret Agent es una película que se sitúa en 1977. Este fue un año en el que Brasil estaba pasando por una dictadura militar. Para que tengan contexto, si ya vieron la película de I'm Still Here pasa en 1970. Esta dictadura militar en Brasil duró 21 años. Empezó en 1964 y terminó en 1985. Empezó justamente el 31 de marzo de 1964 cuando le hacen un golpe de estado a João Goulart. Y empieza pues esta dictadura por Alencar Castelo Branco. Cabe destacar que esta dictadura militar no fue dirigida por un solo presidente, por decirlo Exacto. así, sino que a lo largo de estos 21 años Tuvo varios. tuvo varios presidentes y varias personas que estuvieron al poder que pues están como siguiendo los mismos rasgos dictatoriales del régimen. Exactamente. Entonces, ¿cómo Brasil llega a esta dictadura? Hay que entender, aparte del contexto histórico tipo de Brasil, el contexto histórico global de ese momento. En esos años estábamos en plena Guerra Fría. Una de las... Exacto, sí. Esto es casi como un efecto dominó, Sí. básicamente. Entonces, para Como explicarles... suele ser toda la historia. Sí, literal. La pero- historia nunca se da por, ay, qué casualidad. Sí, pero en verdad esto es demasiado como... No tienes que pensar mucho, es demasiado como un 2, 3. O sea, no sé, me parece como demasiado... ¿Sabes? Es claro que cuando uno estudia la historia uno dice, claro, con razón Puede ser. Hitler volvió al poder. No volvió, pero con razón Llegó. Hitler es Hitler. Es porque lo rechazaron de la escuela de pintura. Claro, todo es culpa de la escuela Todo de es pintura. culpa. Pinten, amigos. Entonces, empezamos con el contexto de la Guerra Fría. Tenemos esta rivalidad a nivel mundial entre la Unión Soviética y Estados Unidos. No era solamente como país contra país, sino que en grandes medidas, una de las enfrentaciones más importantes eran el sistema comunista contra el sistema capitalista. Esto era como, digamos, parte de la lucha que tenían estos países entre sí. A Estados Unidos le parece que todavía el comunismo no tiene ningún tipo de sentido y que es una contaminación para todo el planeta, y la Unión Soviética pues pensaba lo mismo del capitalismo de Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? A raíz de que Estados Unidos ve toda muestra de comunismo o de socialismo en el mundo como una amenaza hacia ellos, porque claro, cualquier país que se convierta en comunista automáticamente va a ser aliado Exacto. por políticas similares con la Unión Soviética, cosa que a Estados Unidos no le convenía tener aliados del comunismo en su lado del mundo, pues. A raíz de esta rivalidad y de que básicamente Estados Unidos quiere erradicar todas las ideas comunistas que existen en el mundo, surgen dos cosas muy importantes. Una de ellas es la doctrina de seguridad nacional y la otra es el Plan Cóndor, que son dos cosas similares, muy parecidas. Vamos a explicarlas. La doctrina de seguridad nacional, digamos que es como la teoría o la idea política que avala que el Plan Cóndor dé a pie. Entonces, la doctrina de seguridad nacional era
una serie de pensamientos que tenía la política estadounidense de acciones de política exterior que buscaban a través de la fuerza militar mantener el orden interno de los países en Latinoamérica Ok. a raíz de eliminar a la izquierda. Pero digamos que esta doctrina de seguridad nacional no era, ¿cómo decirlo? O sea, esto nunca estuvo escrito en papel. O sea, Ok. esto no es como que Estados Unidos sacó la ley de la doctrina de seguridad Claro, nacional y salió en Gaceta Oficial y esto es un documento de parte de Estados Unidos en el que dicen que van a instalar claro. dictaduras en Latinoamérica para erradicar el comunismo. No, no es así. Sino que era, este fue como el nombre que se le dio a toda pues esta serie de pensamientos y de ideologías políticas que tenía Estados Unidos. Entonces, la doctrina de seguridad nacional viene siendo como la teoría y como las ideas que justifican que es necesario tener acciones militares en otros países para erradicar el comunismo. El Plan Cóndor viene siendo como la serie de dictaduras que Estados Unidos, pues de alguna manera apoya o financia en Latinoamérica para erradicar estas ideas de comunismo. Por lo tanto, toda esta serie de dictaduras apoyadas por Estados Unidos en este periodo del tiempo son de derecha, porque obviamente están en contra de la izquierda. Entonces, nada, básicamente Estados Unidos quiere erradicar por completo la izquierda en Latinoamérica porque lo ven como una amenaza directamente para ellos. Entonces, ya entendiendo como este contexto de los miedos y las amenazas que Estados Unidos veía para ellos como país y como potencia, imaginándose que todo el continente, tipo, Claro. o sea, toda la parte de Sudamérica terminara siendo comunista, ellos dicen, tengo casi que aquí una base de la Unión Soviética Claro. a tres pasos de mi casa. Entonces, ¿qué pasa? Joao Goulart, que fue el presidente que estaba en el poder en el momento en el que le hacen el golpe de Estado que empieza a instaurar esta dictadura militar, tenía ciertas tendencias izquierdistas. Él había como propuesto varias reformas en Brasil que le causó a los empresarios y digamos como a la política exterior como indicios de que puede ser que este país empiece a Ok. tomar una dirección un poco de izquierda. Entre esas reformas estaba una reforma agraria, también se iban a nacionalizar las refinerías, se iban a controlar las remesas del exterior, ya sean dólares, euros, como que la moneda exterior iba a ser como controlada directamente por el Estado, querían ampliar los derechos laborales, en verdad tenía como que bastantes políticas un poco más progresistas que estaban asociadas a la izquierda. Y esto para, digamos, la élite de empresarios y para políticos con tendencias hacia la derecha, les parecía que era una especie de comunismo disfrazado de progreso. Entonces, esto fue lo que hizo que se diera el golpe de Estado. Obviamente van a haber muchos más factores, pero estamos intentando también como que condensar la información. Sí. Esto fue una de las cosas que dio a pie a que se diera el golpe de Estado y también que Estados Unidos pusiera en la mira a Brasil como el primer país que va a articular una serie de dictaduras a lo largo de toda Latinoamérica. O sea, no que Brasil las dirija, sino que Brasil se convierte en la pieza modelo de dictaduras apoyadas y financiadas por Estados Unidos para erradicar pensamientos e ideas comunistas. Entonces, Estados Unidos financia este golpe de Estado que se da en Brasil en 1964, que es el que empieza pues esta dictadura militar. Y bueno, esto todo empieza con el que ya dijo Alegrí, el primer dictador de esta dictadura. Esta dictadura tiene alrededor de cinco presidentes, entiéndase con las comillas. Primero tenemos a Humberto de Alencar Castelo Branco, que estuvo de 1964 hasta 1967, que como ya dije es el primer dictador tras el golpe de Estado que derrocó a Joao Goulart, sentó las bases del régimen militar y empezó la represión institucional. Después tenemos como la época de los años de plomo, así le llaman, y tenemos a Artur da Costa e Silva, de 1967 a 1969, que él bajo su gobierno promulgó el AI-5, que fue en 1968, que es el decreto más represivo de la dictadura. Entonces lo que hizo fue cerrar el Congreso, suspendió los derechos civiles y eliminó el habeas corpus para delitos políticos. Es decir, el habeas corpus es
el hecho de que te tienen que presentar frente a un juez cuando te detienen, o sea, tienen que dar una causa para que tú seas detenido. Si no dan ningún tipo de causa para que tú seas detenido, eh, básicamente no deberían poder como apresarte. Sí. Esto que dice Andrea del A1, A5, no sé qué, estos eran actos institucionales, que era una figura, digamos, legal de instaurar como nuevas leyes que van por encima de la Constitución. Entonces, a lo largo de esta dictadura o sea, se decretan, por decirlo así, como estas leyes, estas normas que van por encima de la Constitución Exacto. y que pueden pasarle por encima a las leyes que ya estaban instituidas en Brasil. Exacto. Entonces, es simple, el habeas corpus permite que cualquier detenido sea llevado ante un juez para que el Estado tenga que justificar por qué lo están reteniendo. Y cuando no hay esta justificación legal, o sea, la persona tiene que ser liberada. Sí. Esto es importante en el contexto de una dictadura porque cuando se suspende el habeas corpus, el Estado puede detenerte sin orden judicial, mantenerte incomunicado, te puede torturar, desaparecerte y nadie puede exigir saber dónde estás Sí. porque, bueno, es parte de la ley, pues. Sí, Y se habilitó específicamente, bueno, no sé si específicamente o fue para todo, para delitos políticos. Entonces, esto abrió la puerta como que para peores abusos de parte del régimen dictatorial de Sí. Brasil. Para que tengan una idea, el decreto del habeas corpus se instauró en 1968. Tomemos en cuenta que esta dictadura empezó en 1964 y terminó en el Exactamente. 85, o sea, se instauró en el cuarto año de dictadura, lo cual le permitió, digamos, una laguna legal, legal entre muchas comillas, Exacto. obviamente, a la dictadura militar, pues violar todo este tipo de derechos humanos que... Exacto. Y bueno, también hablando lo que ya mencioné, que son los años de chumbo, los años de plomo, término se utiliza para describir como que la época más represiva de Brasil, que es principalmente entre 1968, que fue cuando se dio a conocer esta nueva como ley, hasta mediados de los 70. Obviamente se le llama plomo por todo el tema de las balas, el peso de la represión y el miedo constante. Y en este año pasaban lo que son detenciones masivas, espionaje a ciudadanos comunes, censura total de la prensa y cultura y desapariciones forzadas. Y la represión no era nada más contra los que eran guerrilleros, sino que también era contra estudiantes, profesores, periodistas, artistas, sindicalistas y cualquiera que pudiera ser peligroso, por así decirlo. Cualquier persona que estuviera en contra de Estados Exactamente. Unidos o estuviera muy a favor de ideas comunistas. Después tenemos a Emilio Garrastazu Medici, de 1969 a 1974, que este es el dictador más brutal, o sea, entiéndase que los años más, o sea, los peores años que tuvo esta dictadura son de 1967 a 1974. Entonces, este es el dictador más brutal, y durante su mandato se intensificaron las torturas y las desapariciones, hubo censura total y funcionaron centros clandestinos de detención. Esta fue la época en la que creo que se da I'm Still Here, porque es 7 Sí. años antes de los Sí. eventos que ocurren en The Secret I'm Agent. Still Here pasa en 1970. Exacto. Y Emilio Garrastazu Medici era el dictador de ese momento, y como podemos ver, el dictador más brutal, que bueno, se llevó a... ¿Cómo es que se llama él? Rubens Paiva. Rubens Paiva. Después tenemos a Ernesto Geisel, que es de 1974 hasta 1979, que este es el año donde se inventa The Secret Agent. Aquí es donde inicia una apertura, por así decirlo, lenta y controlada, como gradual. Es como... O sea, el sistema sigue siendo autoritario, pero se está como destapando un poco este tema de la dictadura, pues como... Están abriendo poco a poco lo que debería ser como... Lo que debería ser un país democrático, por así decirlo. Y por último, tenemos a João Figueiredo, que es el último dictador militar, que él continuó esta transición que ya tenía Ernesto Geisel, promulgó la ley de amnistía. Para los que no sepan, la ley de amnistía, corrígeme si me equivoco, pero es esta ley que, como dice la ley, le da amnistía a las personas que fueron presos de esos años, me imagino, de dictadura, para que puedan, creo que primero es para que salgan de la cárcel y después como que para que no tengan, o sea, pueden hablar sin ningún tipo de miedo ni represión y ni que los vuelvan a capturar, creo que por esos crímenes que supuestamente hicieron, ¿no? Sí, básicamente la ley de amnistía es como la ley que perdona a todos los
las personas que estuvieron presos, como que elimina todos los cargos que se pudieron hacer en su contra, también permite que regresen las personas que fueron exiliadas, porque durante esta dictadura en Brasil muchas personas tuvieron que abandonar el país. Eso lo vamos a hablar más adelante, el Sí. tema de estar fuera de Brasil, no sé qué, hubo toda una red como de complot y de información, no solo en Brasil, sino en América Latina en contra de las personas exiliadas. También se suspenden como que todos los procesos legales en contra de, bueno, los presos políticos del momento, y también se aplica a como los rangos militares que tuvieron que hacer acciones durante la dictadura. Pues no sé si aplica absolutamente para todos, pero me imagino que a rangos bajos aplica, o sea, Puede rangos ser. que no tengan tanto poder de decisión. Y bueno, por último, enfrentó protestas masivas a un movimiento que se dio que se llamaba Diretas Ya, que es como, o sea, la traducción es algo así como que elecciones libres. Entonces, bajo su mandato terminó oficialmente la dictadura en 1985, creo que fue el 15 de marzo, una cosa así, donde se hicieron elecciones indirectas, porque no fueron total y completamente libres, pero sí dieron un paso a que esta dictadura que azotó a Brasil por 21 años, como que cesara un poco. Es importante acotar que durante el mandato de Ernesto Geisel, que es cuando se da The Secret Agent, la dictadura ya no era como que tan abiertamente sangrienta, obviamente seguían como que estas jugadas ustedes saben, de poder, de dictaduras, de las cositas que se dan. Pero el miedo era más que todo hacia como el tema de que te vigilaran y la censura, o sea, de que te vigilaran, seguía ese miedo de la censura, miedo a estar en la calle, miedo a hablar de política, bla, bla, bla. Pero bueno, al parecer con esta persona se fue medio ¿cómo se está deshilachando el régimen, pues, por así decirlo. Okay. Em, esto es un resumen muy resumido de lo que es como que la dictadura de Brasil. Otra cosa que quería hablar que me pareció interesante fue que había movimientos guerrilleros en el momento, o sea, en el país, como la Acción Libertadora Nacional, que es la ALN, que lucharon contra el régimen con acciones armadas, secuestros y robos para financiar la resistencia. Entonces lo que ellos hacían eran que secuestraban por ejemplo, en I'm Still Here, ¿sabes? Que secuestraban a los que si embajadores o personas importantes para negociar la liberación de presos políticos. Entonces, este movimiento como que esto dio pie a que la dictadura pudiese decir, ok, miren lo que está haciendo este tipo de grupos para agarrar y hacer como que más violencia y como que apretar más como que la mano encima del pueblo. Y eso también como que, o sea, no gustó tanto en lo que era como que la oposición por cómo estaban haciendo las cosas, que es como, no estás haciendo exactamente lo mismo que está haciendo el régimen, pero es cuestionable, ¿me entiendes? Como que eso era lo que... Bueno, al final es jugar Claro, el mismo juego el que está mismo jugando juego, la dictadura. exacto, obviamente, pero Que- eso era lo que decían como que la oposición en el momento, no Que todos... no es la manera, pues. Exacto, no todos, pero sí había un sector que era como Claro. que, I don't think that's the... ¿sabes? Sí, Como bueno, que- lo que pasa es que cuando llegas a un punto Sí. en el que no tienes ningún Estado de Derecho, no tienes instituciones a las que tú puedas recurrir para hacer que tus derechos se valgan, para que se cumplan las leyes, para crear un estado de paz y armonía entre la población, bueno, lamentablemente como que surgen este tipo de instituciones Sí. informales que buscan de alguna manera jugar con las mismas cartas que te está jugando la dictadura. Las elecciones libres en 1985. ¿Por qué se dieron? ¿Cómo sucedieron estas elecciones? Fue un proceso largo, no fue como un golpe de Estado ni nada por el estilo, sino que, o sea, habían factores claves. Uno de esos fue la crisis económica, la otra presión popular y el tercero fue como el cansancio interno del régimen. Entonces, obviamente, con la crisis económica tenían inflación, tenían descontento social y tenían una deuda externa que al parecer era enorme. La presión popular, que eran las protestas masivas, y el movimiento de Diretas Ya, pidiendo elecciones directas, y el cansancio interno del régimen, que hubo divisiones dentro del ejército y hubo como pérdida de legitimidad. Entonces, todo esto dio a que se realizaran elecciones indirectas, no completamente libres. Ganó un civil que se llama Tancredo Neves, y se puso fin oficialmente al régimen militar. Después es que llegarían las elecciones libres, que se dio en 1988, después de que hicieron una nueva constitución y todo.
Porque, para los que no saben, cuando se instauró el régimen dictatorial de Brasil, ellos cambiaron la constitución para que todo el poder cayera en el régimen, o sea, para que todo el poder cayera en el poder militar. Y de esta manera ellos poder manejar el país. Eso es todo. Y para que tengan una idea de las cartas con las que estaba jugando la dictadura, cuando se instaura esta, he dicho dictadura muchas veces, pero bueno, Sí. esta dictadura militar en Brasil, para lograr erradicar, digamos, los pensamientos de izquierda en Brasil, se tiene que hacer de alguna manera una reestructuración interna de la estructura del Estado. Entonces, me parece curioso que durante este periodo de tiempo surgen varias instituciones, como por ejemplo la primera que surgió, una de las más como importantes o resaltantes, fue el SNI, que es el Servicio Nacional de Informaciones. Surgió en 1964 y era básicamente un centro de información de personas que incluía nombre, familia, vivienda, trabajo, ingresos, todo tipo de información que pueda ser valiosa de la población. Y esto termina siendo el cerebro del Estado para articular toda esta serie de desapariciones, torturas, secuestros, interrogatorios forzados, etc. También están dos como, no organizaciones, dos instituciones, por decirlo así, muy importantes, que son el COI y el DOI. El COI es el Centro de Operaciones de Defensa Interna, que viene siendo básicamente como el cuartel general de operaciones militares que se van a realizar dentro de Brasil. Y el DOI es el Destacamento de Operaciones de Información. Yo pensé que cuando me lo tradujo, tipo, o sea, estaba investigando, yo dije, destacamento no es una palabra en español, ¿qué es eso? Debe ser departamento. No, destacamento sí es una palabra en español y significa unidad militar separada del cuerpo principal, que en este caso vendría siendo el COI, para cumplir una misión específica. Es decir, el COI viene siendo el cuartel general y el DOI viene siendo la fuerza en la calle, los policías, los militares que ejercen la acción. Entonces, vemos cómo en Brasil el Estado se reestructuró de forma que crearon instituciones y fundaron instituciones para reprimir a su propio pueblo. Y para esto tenían el Centro Nacional de Informaciones, que era el que estaba vigilando a todos, el que veía quién pensaba esto, dónde estudiaba este, dónde viajaba este, con quién se juntaba esta persona, porque ellos eran amigos, porque se llevaba bien con este y mal con el otro. Todo ese tipo de cosas las centralizaba el SNI, que era, digamos, el cerebro de todas las represiones, secuestros que se hacían contra los brasileños en ese momento. El COI era quien organizaba las acciones de secuestro, de ubicación, de logística, y el DOI era quienes ponían en práctica esas acciones que dirigía el cuartel general, el COI. Y aparte de todo esto, también tenemos el CONTEL, que es básicamente la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, que viene siendo básicamente la institución que se encargaba de censurar los periódicos, las radios, las canciones, la información que se difundía, básicamente toda la información que iba a ser comunicada a las masas tenía que pasar por CONTEL. Y esto pues claramente generó una gran cantidad de censura en el país que no impedía, que impedía que la información pudiera circular libremente. Y bueno, básicamente no, o sea, no había ningún tipo de libertad de expresión. De hecho, no me acuerdo en qué año fue, pero hubo una protesta que se hizo, creo que fue en Río de Janeiro, que asistieron como 50.000 personas y no fue transmitida en ningún lugar, porque obviamente los medios no, o sea, los medios que fueran a transmitir eso podían ser perseguidos, amenazados y completamente cerrados, porque bueno, estaban hablando en contra de la dictadura. Entonces tenían literal, bueno, esta Comisión Nacional de Telecomunicaciones para evitar que, bueno, se difundiera esta información, y también tenían la capacidad de interferir como las llamadas. Por eso también en la película vemos que es como, no me llames por este número, llámame por el otro. Porque tenían la capacidad de, bueno, mira, le estamos poniendo el ojo a esta que tiene medio tendencias comunistas y no sé qué, vamos a, tipo, revisarles las llamadas. Y no solamente personas que hay tendencias comunistas, sino que de ahí se agarraban para cualquier cosa. Y que, tiene tendencias comunistas, y en verdad lo que era que te caía mal. Y es como, ok. ¿Qué es lo que pasa en la película? Entonces, que bueno, ojo, él sí era medio comunista. Así. Pero bueno, ya vamos a ir a ese tema. ¿Qué es lo que pasa a raíz de que Brasil pues tiene toda, la dictadura tiene todo este poder en instituciones que te permiten y te dan las herramientas para
vigilar a tu población, controlar lo que consumen Exacto. y amenazarlos si tú simplemente crees que te están Exacto. amenazando a tu seguridad nacional. Básicamente esto es lo que se plantea en la película. Algo que me parece interesante que es, o sea, que ocurre entre The Secret Agent y I'm Still Here, porque bueno, es inevitable comparar estas dos películas porque tratan un periodo histórico de una dictadura militar que, o sea, aunque son, digamos, presidentes distintos, Sigue siendo la misma dictadura. sigue siendo la misma dictadura. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el personaje de Armando en la película? Es un poco, no confuso, pero tienes que prestar mucha atención a las cosas que pasan en la película y siento que el contexto histórico es algo que te va a ayudar mucho a apreciar realmente por qué las cosas están pasando como están pasando. Y siento que si no tienes un conocimiento básico de cómo funcionan las dictaduras militares en Latinoamérica, Exacto. tú vas a decir, no entiendo cómo esto es causa y consecuencia. Que lo digo porque vi varios videos en TikToks de personas americanas. Siempre, no todos los gringos, pero siempre un gringo. O sea, vi un video, de hecho, de una chama, de una estadounidense, diciendo, necesito que alguien me explique de Secret Agent porque no entiendo nada de lo que está pasando. Y es porque el contexto histórico para esta película es muy importante. Y siento que en esta película en particularmente lo toman un poco por sentado. Sí, que todo el mundo sabe cómo funciona. En comparación con I'm Still Here, Sí. que sí te lo presentan de una forma un poco más, digamos, como 360. Sí, te lo presentan abiertamente y te van explicando poco a poco cómo Cómo son. funciona la estructura de Exacto. una dictadura militar. Aquí no te lo explican como te lo explican en I'm Still Here. Entonces, digamos que esto podría funcionar como una secuela de I'm Still Here, en ese sentido de que necesitas Sí, la bueno. primera para entender la Y segunda. además, tipo, son en periodos, tipo, primero viene I'm Still Here en una línea de tiempo, viene primero I'm Still Here y después viene The Secret Agent. Exacto, viene 7 años después. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Armando, nosotros vemos a media... ¿Qué? Iba a decir algo, pero después me di cuenta que Armando es un personaje ficticio. Y decir, qué loco que Fernanda de I'm Still Here también, o sea, tipo, ella, su personaje, existió al mismo tiempo que Armando. Y después dije, Armando no existió de verdad. Es tipo un recuento colectivo de lo que sucedió. Claro. Bueno, ajá. Resulta que Armando, nos lo muestran en la película, él está haciendo unas investigaciones. Él está en una universidad pública, está investigando, obviamente al estar en una universidad pública, pues se entiende que el dinero del Estado es el que está financiando pues todo este tipo de investigación. Exacto. Resulta que él descubrió una forma de generar energía que era eficiente, limpia y muy barata. O sea, barato pues. Económico. ¡Qué barato! ¡Qué barato! ¡Qué barato! Entonces, esto fue interpretado como una amenaza, porque de alguna manera, si esta energía que él estaba investigando, él ya tenía como ciertas tendencias comunistas, digamos así. Si esta información se filtraba de alguna manera a la Unión Soviética, era directamente una amenaza hacia Estados Unidos. Y también era, según lo que más o menos nos hacen entender en la película, un tipo de energía que a lo mejor el Estado no iba a poder como controlar. A lo mejor a Estados Unidos no le convenía que Brasil tuviera este nuevo tipo de energía porque no le iban a seguir comprando ciertos recursos o ciertos servicios a lo mejor de refinerías de petróleo en Brasil. O sea, quién sabe, habían mil razones. Y aquí entra el personaje de Girotti. Girotti. ¿Qué es lo que pasa con Girotti? Girotti. Girotti, no nos dan tampoco mucho contexto de lo que él es como tal. Sí. Creo que es un empresario como que Es con un mucho empresario dinero. de Electrobras. Entonces aquí entra el personaje de Girotti, que digamos que es el antagonista o el que está intentando asesinar a nuestro protagonista Armando. Exacto. ¿Qué pasa? Girotti resulta que es un ex director. Exdirector ejecutivo de Electrobras. Pero, según lo que tengo entendido, igual sigue siendo un hombre poderoso dentro del sistema estatal corporativo porque tiene muchos contactos, recursos y, bueno, como ya dijo Laura, tiene una vendetta contra el protagonista. Exacto. Y Electrobras. No es Electro, Exacto. Electrobras, digamos que pues es una compañía que genera electricidad en Brasil. Entonces, claramente, esta compañía que genera electricidad, al ver que están investigando una nueva forma para generar energía que va a ser eficiente, limpia y barata, dice, me van a robar todo el mercado, yo necesito acabar con esta gente. Y aquí entra... Además, esto Ok. es una pequeña... Ajá. Electrobras era una compañía controlada por el Estado. Entonces, con más razón aún, no era nada más como que hay una persona ahí. tú No era sabes, tan todo normal. personal. Exacto. O sea, era personal, pero al mismo tiempo era como por todo el tema de que se da con la esposa y Armando, porque La le cena. faltan el respeto y tal.
Pero bueno, era una compañía controlada por el Estado que gestionaba generación y transmisión de electricidad en el país. Y obviamente Electrobras en la película representa el poder corporativo vinculado al Estado. Exacto. Entonces, ¿qué es lo interesante con Girotti? Que a pesar de que a lo mejor o sea, se genere una nueva investigación sobre una nueva energía, a lo mejor no le va a terminar robando todo el mercado, pero termina convirtiéndose para él en un motivo personal. O sea, para él llega un punto, aparte de la discusión que tuvieron en el restaurante, que dice que le faltaron el respeto, no sé qué, que medio se cayeron a golpes, tipo Armando y el hijo, no sé qué. Bueno, él empieza a tomarse esto como un tema personal. Y aquí viene el verdadero problema que yo siento que intenta plantear la película, que es el abuso de poder de personas civiles conectadas con el régimen para hacer realidad sus deseos. Así Exacto. sean literalmente matar a alguien. Porque tienen, o sea, si tienes el contacto con el régimen, tienes todas estas instituciones que nombramos anteriormente, como el SNI, Contel, COI y DOI, para identificar dónde está la persona que, o sea, con la que quieres acabar, dónde está su familia, cuánto gana, de qué trabaja, cuál es su rutina, y tienes los recursos para contratar a 2 sicarios que vayan a matar. Exacto. Entonces, ese es verdaderamente como que el problema que se genera en la sociedad. Obviamente las dictaduras generan muchos problemas, pero este particularmente es el problema que nos presenta la película. Exacto. Como a raíz de una dictadura militar, los civiles tienen el poder indirectamente militar también de acabar con la vida de otras personas, así sea por temas netamente personales. Exacto. Y aquí vemos cómo llega a un extremo que cruza la línea de la seguridad nacional. Porque incluso cuando hablamos, o sea, obviamente no está justificado que todas estas acciones se tomen por seguridad nacional Sí. de parte de Estados Unidos, pero cuando cruza la línea de lo personal, ya vemos que la sociedad, o sea, se está distorsionando por completo la moralidad de la sociedad. Y eso a mí me parece como que lo más grave de todo, porque ya no es solamente los militares Sí. o los que están en el poder, sino que ya estás contaminando a la sociedad civil con una especie de corrupción y de poder que no le pertenece y que está mal ejercido y que, o sea, está mal, pues, o sea, tú Sí. no puedes andar por ahí dándole órdenes a los militares para que maten al que te respondió mal Feo. unos buenos días. Sí. O sea, eso no tiene ningún tipo de Y me sentido. parece que es como una de las diferencias que tiene esta película, por lo menos con I'm Still Here, o con otras películas que puedan tener que ver con la resistencia, porque Marcelo no es como un héroe de esta revolución que se está dando, no, o sea, Ni es un mártir. ni siquiera estaba metido en lo que es política de ningún, o sea, de ningún índole en Brasil. Entonces, vemos cómo, lo que ya dice Leuri, que es como la represión puede caer incluso por disputas personales Exacto. o por banalidades y no nada más por actividad política abierta, pues, que es lo que le pasó por lo menos A Rubens. a Rubens Paiva. Paiva. A Rubens Paiva en I'm Still Here, que él, a pesar de no serlo abiertamente, era como a escondidas, ayudando a personas que necesitaban como que ayuda, y eso obviamente, o sea, llevó a que se lo llevaran y que después lo desaparecieran, lo mataran, bla, bla, bla. Entonces siento que esta es como ambas películas te muestran la dualidad de que no simplemente por ser, bueno, no simplemente, pero no tienes que ser un activista político o alguien que esté ayudando a la oposición para caer en manos de lo que podría ser Torturas, o torturas secuestros o o- asesinatos por exacto. parte del régimen. Esa yo creo que es como la diferencia más grande entre I'm Still Here y The Secret Agent, que es el hecho de que en The Secret Agent no es el Estado directamente el que afecta a los civiles, aunque obviamente la película nos muestra todo el contexto en el que el Estado sí los afecta, pero la lucha de Armando no es contra el Estado, es contra los sicarios que están buscando matarlo porque alguien que está conectado con el Estado Exacto. tiene el poder de decisión de dar esa orden. Y en I'm Still Here sí es directamente una pelea o una disputa o, bueno, sí, Una disputa. una disputa entre el Estado y la familia, porque ya es directamente alguien que está participando activamente en contra de la dictadura y, bueno, el Estado está en contra de cualquier idea que pueda ir en contra de ellos, entonces Sí. esa yo creo que es la diferencia más grande, pues en una es, digamos, cómo la dictadura hace que los civiles puedan estar en contra de ellos mismos y puedan hacerse daño a través de las instituciones del propio Estado, y la otra es cómo el Estado ejerce la fuerza sobre los propios civiles. Exacto. Además, otra cosa que me parece interesante, que me acabo de dar cuenta,
lo del tema que dijiste, que esta película, o sea, da por sentado que uno sabe cómo funciona una dictadura. Que creo que también tiene que ver un poco con lo que es la película, porque te lo muestran como un actor silencioso. El gobierno es un actor silencioso en la película, que vemos cómo va moldeando poco a poco la vida de los que viven en esa dictadura. Porque tienes la vigilancia constante, la censura, la persecución por razones triviales y el miedo institucionalizado y persecución por razones políticas. Y a través de lo que vemos en la película, la presencia del Estado siempre está por encima de los personajes. Por ejemplo, cuando hay creo que 2 o 3 tomas, o creo que son 2, de un momento en el que vemos, no me acuerdo en dónde, pero están sentados, creo que en la estación de policía, Que no es la estación de policía, que no es la estación de policía, sino que es la broma de archivos, ajá, donde pero trabaja Armando. la cámara panea a donde está el retrato de, me imagino, el presidente de ese momento. Sí, yo sé, literalmente le tomé un screenshot Ajá. a ese frame. Y entonces, es como, esta toma funciona de cierta forma como para recordar que El Estado siempre te está vigilando. sí, y como que el poder que te está oprimiendo constantemente, porque lo tienes siempre a donde tú vayas. Sí, y de hecho, algo interesante de esa toma es que tenemos como la pintura, el retrato del presidente, y abajo, a la izquierda, está la cruz. O sea, tipo, Exacto. literalmente una figura religiosa. Entonces vemos que incluso la figura del presidente está por encima de Dios. Exacto. Entonces eso al final son temas y decisiones de comunicación política que se ponen en todos los lugares, digamos, de administraciones públicas en dictaduras, porque son formas de demostrar y de, a lo mejor de alguna manera subconsciente, decir, te están vigilando. Exacto. Entonces, eso es algo interesante. Y con eso que estás diciendo de que el Estado funciona siempre como un actor silencioso, voy con un pequeño fun fact que me parece muy interesante, que es sobre el título de la película. Porque cuando yo empecé a ver la película, yo Exacto. tenía más o menos un contexto de lo que se iba a tratar, pero no sabía precisamente de qué se trataba, y yo pensaba que de alguna manera el personaje de Armando iba a terminar siendo un agente de la Unión Soviética que estaba invadiendo Brasil. Esa fue como la idea que yo me hice en la cabeza solo por el título. Yo pensé que iba a ser tipo un agente secreto en los términos de que iba a estar infiltrado en el régimen y dándole esta información que él iba recopilando a la oposición. Exacto, también. ¿Sabes? Como eso fue también. lo que yo me imaginé. Pero resulta que se llama el agente secreto porque todos los personajes de alguna manera terminan siendo el agente secreto. Entonces, tenemos a Armando que termina siendo el agente secreto porque descubre todo un sistema nuevo de energía que puede amenazar a, digamos, la figura del régimen. Tenemos a Girotti, que también termina siendo un agente secreto porque es capaz de mantener, digamos, su vida civil, pero tiene poder económico y tiene los recursos para infiltrarse de alguna manera en el Estado y abusar del poder que puede obtener para cumplir sus metas personales. Y obviamente el mayor agente secreto de toda esta película es el propio régimen militar, que tiene toda esta capacidad de vigilar, observar y analizar todo lo que las personas ven, consumen, hablan, discuten, o sea, tiene un control básicamente absoluto de vigilancia sobre la población. Esto es muy 1984, después podemos hablar de eso. Pero literalmente el agente secreto, básicamente todos tienen un poquito de agente secreto, pero claramente el mayor agente secreto aquí viene siendo pues la capacidad que tiene el Estado de infiltrarse en tu vida a través de simplemente de censurar lo que puedes leer o no en un periódico o ver o no en una televisión. Ya se está infiltrando en tu vida y al final, bueno, Sí. uno termina, o sea, literalmente es como lo vemos, también se terminan infiltrando en lugares de administración pública, o sea, están Sí, en todos lados, están en todos literalmente el Estado termina estando en todos lados, porque incluso la gente, o sea, tiene miedo porque no sabe con quién hablar, no sabe si hablar puede confiar con una persona o no, porque uno nunca sabe quién es quién. Exacto. Entonces al final el Estado termina estando en el miedo que todos tienen a decir sus opiniones, pues. Entonces ese es el verdadero agente secreto. Otra cosa que me pareció súper interesante es todo el tema de que nos deciden mostrar como varios títulos de otras películas. Por ejemplo, Jaws, Tubarão. Tubarão vai te pegar. Pero me pareció interesante como que esta elección, porque bueno,
obviamente está ligado con todo el tema de que cuando se estrenó Yosai, o fue un reestreno que se dio por el tema de la perna, ¿cómo que se llama? En el 75. En el 70, eso fue un reestreno entonces. Por el simple hecho de la perna, coño, ¿cómo que se llamaba? La perna peluda. Cabeluda. La perna cabeluda de Recife. Que aparece toda esta noticia de que se encontró una pierna dentro de un tiburón en Recife, bla, bla, bla. Y esto da pie a que se empiecen a hacer como que una serie de historietas, por así decirlo, en donde cuentan sobre esta perna cabeluda que va aterrorizando a las personas. Y pateándolas. Y pateándolas. Como si fuese medio una película de terror, o sea, nos lo muestran en la película que estamos viendo, nos muestran estos extractos de la perna cabeluda como películas de terror. Sí. Es como un mini short de terror donde Es como un slasher de repente. Ajá, de repente se vuelve slasher. Yo dije, me hackearon. Sí, Yo total. dije, me hackearon. Totalmente. ¿Qué estoy viendo? Como que no entiendo tipo cómo llegué a este punto. Además que, no sé si lo sabían, pero todo el tema de la perna cabeluda en Recife sí sucedió. Como que O sea, no existía una pierna que andaba golpeando gente, exacto, pero la historieta que se hizo, sí existe, pues. sí. Porque en esos tiempos, con todo el tema de la censura y bla, 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 existían muchos agentes policiales dentro de donde se hacían las impresiones o donde se mandaban a imprimir los periódicos y les decían qué cosas podían poner en el periódico y qué cosas no. Entonces vetaban las historias. Las historias que terminaban vetadas tenían que sacarse y muchas veces no había chance de reescribir y lo que hacían, por lo menos en Recife, era historietas de la perna cabeluda y en Sao Paulo se ponían recetas de tortas o de dulces y postres y cosas así. Sí, al final esas terminaron siendo como formas de protesta de parte de los periodistas y de quienes trabajaban en los medios de comunicaciones impresos para, por ejemplo, estaban en la sección de economía y de repente veías cómo hacer la mejor torta del mundo, cómo hacer exactamente. una merengada. Entonces ponían como las recetas en secciones en las que realmente no tenían nada que ver para de alguna forma o sea, hacerle ruido al régimen, por decirlo de esa Exacto. manera. Y el tema de la pierna empezó como, o sea, eso sí es real, eso sí fueron como historias que se publicaron en Recife que funcionaban como códigos entre la población para criticar o hablar sobre la represión que estaba siendo ejercida por los militares en Brasil. Entonces, digamos que llega un momento donde la censura era tanta que tenían que inventarse este tipo de historias absurdas de una pierna con pelos pateando a la gente en la calle para quejarse y hacer alusión a toda la represión militar que estaba existiendo en Brasil. Exacto. De hecho, también vemos que no era solamente un tema contra el, ¿cómo decirlo?, contra el comunismo, sino que también tenían un tema de homofobia bastante grande. Y aquí vemos también cómo al final los militares, muchos debieron haber sido homofóbicos, terminan abusando del poder que tienen solamente para hacerle daño a personas LGBT, Exacto. porque tenían el poder para hacerlo, aunque esto no significara ningún tipo de amenaza para el Estado, ni para Estados Unidos, ni para nadie. Exacto. Entonces, aquí vemos de nuevo cómo una dictadura militar le da poder a personas para ejercer como actos de violencia que nacen de sus intereses personales. No sé si me explico y Sí, si sí. se entiende. Lo que estaba diciendo era que todo este tema de la perna cabeluda da como pie a que se quiera reestrenar Jaws en el cine, Ok. ¿verdad? Entonces vemos que la gente está loca por ir al cine porque quiere entonces ver la historia de Steven Spielberg. Sí. Ok, por un momento me asusté. Yo dije, soy inculta, pero no, sí tengo la razón. Pero se da pie a que se vuelva a mostrar Tubarão en el cine. Que me parece interesante porque obviamente Tiburón, Jaws, es una película sobre este miedo que le tiene una persona, por lo menos a los tiburones. En este caso, el tiburón podría ser fácilmente lo que es la dictadura. Sí. Entonces me parece como interesante ese paralelismo que hay, pues. Sí, porque o sea, también... y es muy chiquito, es muy pequeño, y en verdad le puedes pasar por encima y decir como que... Sí, puedes no darte cuenta de Exacto, lo que pero realmente quiere significar eso. me parece interesante eso, pues. Sí, y al final termina siendo eso, termina siendo el miedo de que
tú puedes estar, porque es la metáfora de que tú puedes estar muy tranquilo nadando ahí en la Exacto. playa, pero tú no sabes si abajo te están vigilando. En el Exacto. caso de la película, es el tiburón, pero el tiburón. en el agente secreto es el Estado. ¿Qué otras películas salen? Al parecer sale The Omen, que también se ve en la película, y Le Magnifique. Aparecen ambas, tanto The Omen como Jaws. The Omen es de terror y Jaws, que es de suspenso. Como ya dije, refuerzan estos temas de miedo, paranoia y peligro. La otra película que se proyecta en el cine donde trabaja el suegro de Marcelo es un cine callejero típico. No, lleva qué. Ajá. La película que proyectan es Le Magnifique de 1973, también conocida como The Man from Acapulco. La trama de Le Magnifique trata de un escritor de novelas pulp que imagina sus aventuras como un espía famoso, lo que contrasta con la vida real de Marcelo. Es decir, obviamente él no es ningún espía real ni nada, pero bueno, de cierta manera u otra se termina convirtiendo como en un espía, como ya lo dijo Alebri. Exacto. Que creo que es ese el momento en el que vemos en la pantalla que sale el nombre de la película, Secret Agent, que me pareció interesante. Yo sí, like it. Me parece que en verdad el tema general de la película es la corrupción en distintos niveles. Uno tiene, digamos, el misconception de que corrupción se refiere solamente a robarse dinero, Exacto. pero realmente el concepto de corrupción es el siguiente. Lo voy a leer. Mal uso, abuso o desvío del poder público o privado, de la autoridad o de la confianza con el fin de obtener beneficios personales, familiares o de grupo, en detrimento del interés colectivo. Entonces, aquí tenemos una larga lista de cómo se manifiesta la corrupción en la película. Obviamente tenemos la corrupción de Estado, que la vemos a través de la fundación y la financiación de instituciones como el SNI, el DOI y el CODI, que son los que ya mencioné previamente. Tenemos la corrupción empresarial a través de Girotti, que obviamente el dinero que él tiene lo obtiene a través de su empresa y está al final, digamos, utilizando estos medios económicos para pagar la vigilancia y el asesinato de Armando. Tenemos la corrupción policial. Esto no hace falta que lo explique, lo Sí. vemos demasiado claro, incluso desde el principio de la película, la primera La escena que abre. nos muestra cómo funcionan los policías y los cuerpos que supuestamente están para proteger Y mantener el orden. a los civiles, terminan literalmente viendo un cuerpo muerto tirado en el piso y están enfocados en ver qué soborno le pueden sacar a Armando. También tenemos la corrupción social, que terminan siendo, esta es una, o sea, en mi opinión me parece como el nivel máximo al que puede llegar como la corrupción, y es cuando tú realmente ves el daño que una dictadura le ha hecho a una sociedad, porque no es solamente las represiones, las torturas, los secuestros, la malversación de fondos, no son solamente todas estas cosas, sino que llega a un punto en el que los propios civiles son capaces de traicionar a la persona con la que han trabajado toda su vida por recibir dinero. Exacto. Y por ellos también guardarse las espaldas, que también es algo que pasa en I'm Still Here, con el tema de que realmente nadie quiere como arriesgarse Sí. para ayudar a conseguir a Rubens, porque obviamente es un peligro enfrentarse a cualquier cosa que pueda estar en contra de la dictadura. Entonces, es como full desmoralizante ver cuando una dictadura llega al punto en el que la propia sociedad civil está dispuesta a recibir sobornos o a dar sobornos para dañar a otros civiles como ellos. Sí. Luego tenemos la corrupción por coacción, que es básicamente el silencio, o sea, cuando la gente realmente no está dispuesta como a hablar o a no sentir la libertad de expresar, digamos, su opinión, y esto básicamente se convierte en toda una corrupción sistemática establecida en el Estado o sea, es que es complicadísimo porque no son solamente las instituciones y los militares los Exacto. que están inmiscuidos en la corrupción, sino que llega un punto en el que la dictadura ya tiene tanto tiempo establecida y tiene tanto poder Que ya de alguna manera todo el mundo está metido. termina contaminando a la propia sociedad, y o sea, es demasiado como, Sí, es loquísimo. es como un cáncer, Es como un cáncer, literalmente. literalmente. O sea, es demasiado fuerte, pero sí, llega hasta ahí. Y ahí es cuando vemos que la corrupción no es solamente de parte del Estado, de una institución
o de algún político que está ejerciendo mal su posición de poder, sino que está en todos los estratos, o sea, Sí. está desde el más alto hasta el más bajo, y es súper triste, la verdad, no tengo nada que decir al respecto. Otra cosa que yo quería tocar es todo el tema de que, por alguna razón, bueno, no es por alguna razón, la razón es bastante obvia, pero estos gobiernos que quieren como establecer dictaduras y regímenes y bla, 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 quieren siempre como desprestigiar todo lo que tenga que ver con la ciencia y la investigación académica. Que eso también lo vemos en la película con Armando y con todas las otras personas que trabajan con él. Quieren literalmente quitarle todos los fondos que están usando para la investigación de lo que sea. Obviamente tiene con Armando un punto más afincado por todo el tema de Electrobras, pero el resto de compañeros también se ven afectados simplemente porque al régimen no le gustan personas que estén bien educadas o que conozcan o que Es que de cierta manera se instruyan es o que que al final investiguen. el conocimiento es poder. Exactamente. Y es que, de pana, ustedes tienen que leer 1984 porque, o sea, contexto rápido para no afincarme en esto porque me puedo poner muy intensa. Pero 1984, el libro de George Orwell, fue escrito en 1948 y es un libro que trata un mundo ficticio en el que estamos con un régimen completamente autoritario que tiene vigilancia absoluta de su población. O sea, literalmente en las casas de cada persona, en el libro lo llaman telepantalla y es literalmente un televisor que a las 7 de la mañana se prende y tienes una cámara que te está grabando todo el tiempo porque tienes que estar parado haciendo ejercicio con la telepantalla. Y tienen, como ponte, a las 3 de la tarde, tienen 5 minutos de odio. Y son 5 minutos para odiar al enemigo. Y son tipo... ¡Qué loco! Y es ellos desahogando frente a toda la telepantalla todo el odio que le tienen. Y si la cámara de alguna manera detecta que tú no estás de acuerdo con eso, que estás incómodo, te pueden llevar tipo al ministerio ¡Qué loco! a matarte y a torturarte Eso y me a parece lavarte una el cerebro. locura. Y eso es literalmente, en pocas palabras, el mundo autoritario que plantea 84. 1984 y también allí hacen algo que hacen los regímenes que hacen los estados dictatoriales, que es el tema de la manipulación de la información y el poco acceso que te dan a la información porque saben, de hecho en el libro crean una especie de nuevo idioma en el que quitan palabras Ok. y simplifican el idioma a un punto en el que tú no dices malo, tú dices no bueno. Ok. Entonces te lo simplifican a un punto en el que tú no tienes la capacidad ni siquiera de generar pensamientos en contra de ellos. Claro. También lo vemos como en la Segunda Guerra Mundial. Es loquísimo. En la ladrona de libros. Ujú. Sí, sí, sí. O sea, que queman los libros que no tengan que ver o que estén en contra, como que toda la desinformación y bla, 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 es de lo que ellos se arman para que el pueblo sea más moldeable a lo que ellos Sumiso y quieren. sumiso también. Exacto. Y por último, como el último punto que quería tocar de temáticas que toca la película, es la memoria histórica. La memoria histórica y la narrativa colectiva. Que obviamente la película no cuenta una historia personal o de una sola persona como lo hace I'm Still Here, sino que hace un puente entre lo que es el pasado colectivo de todo Recife o de cierto punto de todo lo que pasó en Brasil en ese año y el presente. Entonces nos muestra cómo los acontecimientos del pasado que fueron traumáticos son recordados, reintegrados o incluso como olvidados en la historia y cómo eso define o distorsiona el presente de una sociedad. Entonces me parece loco porque por lo menos en I'm Still Here vemos cómo el personaje de Fernanda No me Torres acuerdo. en I'm Still Here, ella siempre recuerda a su esposo con, o sea, con demasiado cariño, como que siempre lo tiene presente, o sea, está muy orgullosa de él, bla, bla, bla. Pero cuando vemos a Armando, que fun fact, es también Wagner Moura, interpretando a su hijo años después, Eunice. Eunice. Eunice Paiva. Eunice Paiva. Ajá, ¿qué está diciendo? Ajá, Armando, Fernando, que es ¿Fernando? sí, Fernando, que es el hijo de Armando. Ah, yo y que es Fernanda Torres. No, Fernando, que es el hijo de Armando, que lo interpreta el mismo Wagner Moura, que me da demasiada risa porque yo tuve un lapso de, no sé qué me sucedió en la cabeza, que yo dije, "Ah, está vivo, es mentira, no se murió", y después me quedé, "Ay, no es su hijo". ¿Sabes lo que a mí me pasó? Que no se parece al niño, en nada. Escogieron Obviamente. mal al niño. ¿Es Wagner Moura? No, el niño. Ah, el niño, pero es que se parece más a la mamá. Es igualito a la mamá. Pero tú Esa no es puedes, tú no cara puedes de ser la de mamá. chiquito la mamá y de grande el papá. Bueno, cositas.
Ahí el casting, bueno, a mí no me convenció el niño porque no se me parece tanto a Wagner Moore. Pero es burda de distinto el afeitado Sí. y él con pelo. ¿Yo y qué? Yo pensé que era otro actor hasta que lo investigué. Pero- Yo soy muy mala reconociendo caras, ¿ok? Entonces, nada, me pasó esto. Pero lo que yo estaba diciendo es que el hijo, Fernando, no recuerda nada del papá. No recuerda absolutamente nada y como que no tiene memorias de él y no tiene, como que no está arraigado a lo que es como su historia de vida, que es tipo mi papá, ¿sabes? O mi Claro, mamá. no es como el hijo de Rubens que escribió un libro de su papá y de Exactamente. todo lo que pasó en ese periodo de su vida. Entonces me parece interesante cómo te muestran La la dualidad, dualidad de cómo dos personas que vivieron el mismo proceso histórico lo pueden Ajá, como procesar, pues. procesar. Pero sí, estas son cosas que me parecieron súper interesantes. Yo sí ya quiero ir como que cerrando ciertas ideas de la película. Es que la película realmente, no sé cómo explicarlo, pero estas películas de Brasil Sí. necesitan demasiada información como que para realmente hacerle como que un video que le haga justicia, porque son temas tan complejos históricamente y políticamente que las consecuencias sociales que dejan no se pueden resumir en un video de una Sí, hora. no. Entonces, nosotros estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo, ¿ok? Porque también no conocemos a nadie de Brasil. Si eres de Exacto. Brasil y quieres Coméntanos. aparecer en nuestro video, avísanos, mándanos un correo y hacemos un video con alguien. En verdad me gustaría tipo poder entrevistar a alguien directamente que haya vivido esto y nos dé un poco más de su perspectiva, pero es inevitable comparar esta película con Still Here, salieron un año después la otra, ambas van a los Oscars, tratan del mismo periodo histórico, una trata sobre cómo el recuerdo ayuda a sentir cierto sentido de justicia y la otra muestra cómo la indiferencia puede causar el olvido de alguien que también sufrió las injusticias, porque siento que en el caso de I'm Still Here, el personaje de Rubens obviamente tenía todo este tilde político y terminó básicamente convirtiéndose como que en un mártir de Exacto. la resistencia contra la dictadura, pero en el caso de Armando no, él era más una persona un poco más común y corriente que terminó siendo olvidada. Y siento que eso es algo como muy duro para no sé si para los familiares, porque realmente en la película de La Agente Secreto no nos muestran que o sea, que para su familia eso haya sido un problema, sino que fue la forma en la que ellos simplemente lograron como Claro. avanzar. Pero termina siendo como desmoralizante Sí. el hecho de que no se le haga honor a su memoria por el hecho de que a lo mejor no tuvo una lucha política activa. Entonces creo que a lo mejor, por lo menos a mí me hace, o sea, no sé si decir que me hace ruido, pero me pone triste, ¿sabes? Sí. Que no lo recuerden, porque al final murió de las mismas manos que Sí. murió Rubens. A lo mejor no por los mismos motivos, incluso por motivos más egoístas Exacto. y disociados de la realidad que los de Rubens. Pero, o sea, me parece como que súper desmoralizante que en verdad ni su propio hijo quiera a lo mejor involucrarse un poco más en el recuerdo de lo que fue su papá o en Sí. a lo mejor es la forma en la que él consiguió seguir adelante y es válido, ¿sabes? Al final son traumas como que demasiado densos que uno no puede jugar como las personas ¿sabes? Lo llevan, pero bueno, no sé, me parece triste. Otra cosa, como que ya más para cerrar, lo que yo quiero decir, ¿no? No sé si la tiene más cosas que decir, pero Andrea ya me quiere sacar el yo podcast. específicamente. Andrea me quiere expulsar del podcast. Dale like si quieres que me vaya al podcast. Like, 23.000 likes. ¿Te imaginas? Me voy y renuncio. Pero nada, otra cosa que quería decir que me parece importante es cómo el director quiso, o sea, por qué él quiso hacer esta película. En 2016, él hizo un comentario en contra de lo que fue, la destitución de la presidenta del momento, que era Dilma Rousseff. Que para los que no saben, Dilma Rousseff fue una víctima directa de lo que fue la dictadura de 1970 y estos Del tiempos. 64 al 85. Exactamente. Que me parece interesante porque lo que él dice, este comentario que él hizo, lo dijo en los Cannes de 2016. Y en la alfombra roja, donde estaba el cast y el crew de Aquarius, que es una de sus películas que presentó en este festival, él se protestó contra esta, por así decirlo, golpe en Brasil que estaba resultando en lo que iba a ser la eventual destitución de la presidenta Dilma Rousseff. Que bueno, como ya dije, ella fue
estuvo, según lo, no, corrígeme Barbie, estuvo 20 años capturada por lo que fue el régimen de Brasil y 3 años encarcelada, creo, como que de verdad. Después me parece interesante que ella haya sido una de las presidentas de Brasil, pero su impeachment se da porque la ¿Qué es oposición impeachment? es cuando destituyen a un presidente Ok. por X y razones que tenga el país para destituirlo. Pues. El impeachment que se le dio a Dilma Rousseff, tanto en Brasil como fuera, fue un proceso más político que legal. Y estuvo influenciado por una lucha de poder y por grupos políticos conservadores. Entonces, algunos sectores lo consideraron como un golpe institucional, porque no había evidencia de un crimen de responsabilidad clara, sino era como una crisis política que estaba teniendo el país por, creo que era por un tema financiero por el que estaba pasando. Y la protesta que da el director es que no se está defendiendo la democracia, sino que la están atacando. Entonces esto me parece interesante porque años después viene y hace The Secret Agent, que de cierta manera, o sea, él hace estos comentarios en la alfombra roja y después viene, años después, y hace esta película que es The Secret Agent. Pero bueno, al parecer todo el tema de por qué destituyen a Dilma Rousseff es porque en su momento ella fue, creo que fue parte como del board, de la directiva de lo que era Petrobras. Y Petrobras estaba como que metido en un escándalo súper gigante de corrupción que se dio a conocer por todo el tema de lavallato, que es tipo, lavallato es como autolavado, algo así en portugués. Y a pesar de que ella no fue acusada directamente de corrupción, la cercanía que ella tenía con figuras involucradas en todo eso y su rol anterior en Petrobras, como que dio a que el gobierno anterior o las personas que estaban en contra de ella alimentaran esta narrativa para esta controversia que se estaba dando. Al final sí se dio su destitución. Muy triste al parecer para el país, no sé, en verdad. Coméntenlo en los comentarios. ¿Qué opinan los brasileños de eso que sucedió? ¿Está bien o está mal? ¿Qué opinan? El director dijo, no. Pero sí, eso es más o menos lo que sucedió con... O sea, me pareció interesante esa parte de la historia porque está ligada una con la otra. Como que da un círculo burda de raro porque la presidenta que vivió esa dictadura fue presidenta de Brasil y después él viene y hace una película de esa dictadura, pero años antes dio una declaración que no le parecía lo que estaban haciendo contra ella. Está enamorado de ella. Eso es todo, chamo. Claro, eso es todo. Él está enamorado de Dilma Eso Rousseff. es todo. Esto es una historia de Obvio. amor. Claro, obvio, estúpida. Estúpida. Pero bueno, amigos, en verdad creo que no queda más nada que decir. Sí. Más allá de que siento que, a ver, ¿cómo lo pongo en palabras? Brasil, te amo. Brasil. Cine brasilero, te amo. Sí. Pero sí debo decir... Ya va, otra cosa que quería decir es que al parecer muchas personas dicen que las películas de Brasil están como financiadas por el gobierno y la verdad es que no, sino que hay una ley que, no me acuerdo cómo es que se llama ahorita, que es específicamente para que las personas que quieran hacer películas puedan buscar financiamiento pero de manera privada. Y obviamente como que esta ley del gobierno no es que no da el dinero automáticamente, sino que es para que las personas puedan buscar financiamiento. Y en los últimos años, aparentemente, sectores de derecha la han criticado diciendo que se financian películas de izquierda con impuestos, lo cual es falso, aparentemente. No conozco, esto lo leí en un blog de una brasilera, ¿ok? Entonces, no sé, yo nada más estoy repitiendo lo que la bloguera dijo. Y bueno, al parecer fue financiada por varios países, no solo Brasil. En Brasil fue financiada por Cinemascopio Producciones, la productora de Clever Mendoza Filo. En Francia por MK2, en Países Bajos por Lemming Films y en Alemania por One Two Films. Entonces, contó con ayudas de programas culturales de 4 países. Sí. Y bueno, Clever y muchos cineastas del cine usan como medio para decir dictadura nunca más. Sí. Y eso es a lo que voy con lo que quería decir, que al final este tipo de películas como El Agente Secreto y I'm Still Here, de alguna manera te abren el mundo de lo que fue esta dictadura y ese momento histórico, y por lo menos a mí, o sea, me entra ¿cómo decirlo? Una fuerza superior
que me hace investigar sobre cualquier dato de la dictadura y es como te hace conocer mucho sobre, o sea, si no hubiera sido por I'm Still Here, estoy segura que yo nunca me hubiera interesado en investigar sobre la dictadura militar de Brasil del 64 al 85, o sea, siento que no, o sea, siento que al final ese es el propósito de hacer estas películas, que es mantener la memoria de lo que pasó, de las víctimas y no caer como de nuevo en en los mismos patrones. Y al final eso, o sea, conocer tu historia, conocer la historia de países vecinos al tuyo también es algo como que te abre un poco la mente y la perspectiva de muchas cosas y siento que al final, por lo menos las películas que están nominadas a Mejor Película Extranjera, ese es su propósito, de alguna manera, mantener viva la memoria o hacer como un acto de denuncia mundial de lo que está pasando, de lo que llegó a pasar alguna vez en su país, porque en verdad creo que es un tema bastante común, que sean Sí. películas políticas, históricas, etcétera, o que tengan alguna connotación de trauma generacional. Entonces, no sé, me parece como que interesante eso. Ah, bueno, un punto que habíamos tocado en Sentimental Value es los traumas generacionales que vive cada país. Y me parece que el trauma generacional de Brasil es esta dictadura. Sí, Que me obviamente. parece o sea, me parece como interesante ver cuáles son los traumas generacionales de cada país, por así decirlo. Claro, sí, porque, ojo, los tiempos no son exactamente los mismos, pero digamos que en generaciones están cercanos, pues la Segunda Guerra Mundial Sí. con esta dictadura en Brasil pasó que 20 años después, Sí. 20 años después, sí. Bueno, son generaciones que podría ser padre e hijo. Sí, exacto. Exacto. Sí. Sí, yo en verdad lo último que quería decir, que se me olvidó, es que me parece súper loco todo el tema de que contratas dos sicarios para que maten a alguien y ellos van y subcontratan. O sea, tú no puedes ni hacer tu trabajo bien. Es una estafa piramidal. Es una estafa piramidal. Tú quieres matar a alguien, entonces pues el sicario va y contrata a alguien para que después el sicario contrate a alguien para matar a la persona, entonces alguien- después vas ofreciendo menos dinero. Mucho más barato. Mucho porque más ellos cobraron barato. que 30.000, 60.000, Sí, y 60.000. le dieron 4.000 y le estaban ahí bargaining para ver, Negociando, amigos. negociando. Pero bueno, sí. En verdad, me pasó lo que me pasa con muchas películas. Ok. Yo a esta película le había dado un sólido 3.5 porque, digamos que sentí muchas más cosas con I'm Still Here. Lo lamento, es inevitable compararlas. También esta película no tiene, digamos, el factor emocional de la unión de la familia y ver cómo la familia Sí. se está desmoronando poco a poco, sino que, digamos, es más un thriller político. De hecho, el personaje de Armando realmente no tiene muchos lazos familiares que a ti te causen como que un impacto emocional más allá del que tiene con su hijo y tampoco, digamos que es como que golpes de pecho. Sí. Entonces siento que esta película se va un poco más hacia el thriller Político. político, thriller policíaco, investigación, persecución, no sé qué. Entonces, a mí como tal no me, o sea, al principio realmente fue como que no me capturó tanto, por lo menos emocionalmente, como I'm Still Here sí lo hizo, entonces yo le había dado un 3.5, pero creo que le puedo dar sus 4 estrellas de 5 por el valor que tiene la película como registro histórico de lo que pasó. Y al final siento que retrata muy bien muchas cosas. O sea, la escena inicial Uf, es buenísima. un masterpiece. O sea, el tipo está echando gasolina, hay alguien muerto, llega la policía, a la policía no le importa el muerto, sino que quiere el soborno que le va a dar, Lo quieren matraquear. exacto, que le va a dar Armando, y al final se quedan con unos cigarros. Y el muerto se queda ahí muerto. Y se queda ahí, literal. O sea, ay, es que es absurdo. Sí. No lo puedo creer, de verdad. Yo a la película le había dado inicialmente entre 3 y 3.5. Otro factor que creo que es un poco detrimental para la película es no haberla visto en el cine. Siento que en el cine hubiese sido muchísimo más disfrutable, muchísimo más como... Esta es una película de cine. Esta es una película de cine y siento que al no haberla visto en el cine le baja un poco ese puntaje. Pero como ya dije, le había dado entre 3 y 3.5. En verdad sí creo que después de hablarlo y después de investigar y bla, 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 4 is the number. 4 is the magic number. Sí, yo creo que es No una... 3, 4. 4 is the magic number. Ok. Yes, it is. Ok, yo creo entonces que 8 de 10... No es diste una- tu review. Pero ya va. Estoy diciendo dio su 8 de review. 10 es una puntuación justa para esta película. Me Sí. parece que es pertinente, digámoslo así. Mi review es: Jaws definitely did change some lives. Es decir, Tubarão definitivamente cambió las vidas de las personas. Que es verdad. De hecho,
creo que la línea que cierra la fucking película es Fernando diciendo que su abuelo lo llevó a ver Tubarão. Lo llevó a ver Tubarão en el cine. Y que con eso las pesadillas que él tenía sobre tiburones se fueron para siempre. Así cierra la película. Que viva Tiburón de Steven Spielberg. básicamente. Voy a poner una foto aquí de cuando me monté en su atracción en Orlando. Eso me da mucho miedo. ¿Qué? ¿Los La tiburones? atracción de Jaws. Ya lo cerraron. Pero me da mucho miedo. A mí también, pero era súper divertido. Yo salgo en una foto así. Estaba asustada. Bueno, mi review dice: ¡Brasil! ¡Brasil! Lo hiciste de nuevo. Wow, es que Brasil. Eu te amo. Eu te amo. Te amo. Tubarão. Ay, no sé, a mí me encanta Brasil. O sea, es que, amigos de Brasil, les voy a decir algo. No dijimos a qué películas qué nominaciones tiene esta película. Mejor película extranjera. Mejor película y ya. mejor actor. Y mejor actor. Pero el año pasado hicimos el video de I'm Still Here, vayan a verlo. Vayan a verlo. Mucha gente de Brasil nos comentó, es nuestro video más visto hasta la Sí, fecha. y más likeado y más todo. Y más comentado. Y en verdad, gracias, amigos de Brasil. Gracias, Brasil. Gracias, Brasil, porque en verdad me sorprendió la cantidad de comentarios que nos hicieron, pues. Eu te amo. Brasil, sopa do macaco. Perna cabeluda. Chao. Chao. Bueno, quisiera aprender portugués, pero creo que mi cerebro ya no tiene memoria para más idiomas. Definitivamente Aleuri tiene un cerebro muy pequeño. Adiós. Chao. Chao, amigos, espero que les haya gustado el video. Realmente, esta es una película que, primero, si van a escoger 5 películas para ver de las nominadas este año, esta tiene que ser una. Sí. A lo mejor no tiene la misma fuerza que pudo haber tenido I'm Still Here, pero I'm Still Here. I'm Still Here a mí me cambió la química del cerebro. Es imposible que el I'm Still Here no te cambie la química del cerebro. Y si no lo hizo, pues tienes algo mal con tu cerebro. Anda a revisarte. Anda a revisar. Pero bueno, creo que es una de las películas que hay que ver. Vayan a verla, si la pueden ver en el cine mucho mejor. Sí. Y nada, amigos, estudien. Adiós. Estudien. Chao. Hasta luego.